grabar así esto queda así, ya grabado. Hoy vamos a hacer solo 2 reuniones. Si podemos, terminamos todo coordenadas polares, pero el lunes vamos a tener clases el lunes y el miércoles desde las 6 de la tarde, cosa que entre la clase del lunes y el miércoles terminemos todo lo que nos falta ver. Bien, y así ustedes tienen más tiempo para consultar, para el último examen, que es el otro lunes. Bien, así que la idea es que empecemos. A sus marcas, listo ya. Bueno, ¿desapareció? ¿Qué les apareció? Sí, como no apareció el documento. Apareció que tenés que entrar al documento. ¿Acá está? ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Está el documento, muy bien. Bueno, esperen que lo ponga un poquito más grande, así lo ven bien. Hasta ahora había 11, me fijé, Clau. Bueno, alguno más debe estar, no importa, va bien, va bien. Muy bien, lo último que vimos el otro día era cómo escribir una ecuación cartesiana en polar y viceversa, cómo escribir de polar a cartesiana y de cartesiana a polar. Hoy vamos a ver que las coordenadas polares son muy útiles para cuando la región de integración incluye ángulos, circunferencias, ¿bien? Pero primero va un teoremita que me permite hacer esa transformación. Dada una integral doble, f de x y diferencial de área, donde f es una función continua en una región del plano cerrada y acotada D, plantearemos el cálculo de la integral doble mediante un cambio de variables definido por las coordenadas polares. Bien, las coordenadas polares eran las que en vez de darme las coordenadas x, y, me dan las coordenadas r tita. R indica la distancia de cualquier punto al origen de coordenadas, y tita es el ángulo que forma ese radiovector, o sea, el segmentito que une, voy a hacer un dibujito, que siempre con los dibujitos es más claro. Bien, yo tengo un puntito cualquiera, dado con coordenadas cartesianas, esta es x, esta es y. Coordenadas x, y. Si lo quiero medir en polares, ¿qué mido? La distancia del origen a ese punto, esta es la que se llama r. R, definición, distancia del punto al origen, desde cualquier lugar que estés. Y el ángulo tita medido con el semieje positivo de las x. ¿Bien? El ángulo se puede medir entre 0 y 2pi, o algunas veces es conveniente, si yo tengo un punto acá abajo, el R me va a indicar esta distancia desde el origen hasta este punto, pero si yo tengo un punto acá abajo, el ángulo lo puedo medir negativo. ¿Está bien? Menos pi hasta pi, este punto podría estar dado por un ángulo positivo, voy a decir cualquiera, supónganse 200 grados, o un ángulo negativo de menos 160 grados. En radianes se miden los ángulos, pero para que entiendan el concepto. Bien, la definición de coordenadas polares implica P dadas por 2 numeritos, R, distancia del punto al origen, tita, ángulo, que se puede medir entre 0 y 2pi, o entre menos pi y pi. ¿Bien? Esto es lo que dijimos la otra clase. X será R por coseno de pi, y por coseno de tita, y es R por seno de tita. De modo que mi región, escuchen esto bien, mi región, yo tengo cualquier región, una región en coordenadas cartesianas, hoy vamos a ver esto, y la quiero escribir en coordenadas polares. Y en general las regiones en coordenadas polares lo que hacen es dejan al tita fijo. Bien, ven, el tita se mueve entre 2 valores de tita. Supónganse, voy a decirlo fácil para que lo entiendan. Si yo tengo un círculo, quiero integrar sobre un círculo, ¿bien? ¿Qué digo para integrar sobre un círculo? Digo que el tita vale entre 0 y 2pi, porque puede tomar cualquier valor entre 0 y 2pi, y el r vale entre 0 y la distancia máxima que puede tomar r, que es el radio de este círculo, ¿bien? El tita está fijo entre 0 y 2pi, y el r entre, en principio, si es un círculo, entre 0 y el radio. ¿Bien? Pero lo importante acá era entender esto, que en general quedan fijos los límites de integración
del ángulo y quedan variables los límites de integración del R. ¿Bien? No ocurre como en las cartesianas, que da lo mismo que quede fijo la X y variable la Y, o al revés. ¿Y qué sucede con este cambio de variables? La integral doble sobre la región D de la función f de x y diferencial de x diferencial de y pasa a ser una integral doble sobre d', por supuesto que d y d' son la misma región, lo único que hago es la escribo en otras coordenadas, ¿bien? No cambio la región de integración. La función ahora va a estar evaluada, en lugar de en x en y, el x lo voy a reemplazar por r por coseno de tita, y el y lo voy a reemplazar por r seno de tita. Y acá aparece algo que dentro de un ratito vamos a justificar. En vez de cambiar diferencial de x, diferencial de y, por diferencial de r, diferencial de tita, agregamos un r, importantísimo. Ese r recibe el nombre de jacobiano de la transformación. Ahora les voy a explicar de dónde viene. Y es más, vamos a ver geométricamente. Esto era lo que llamábamos diferencial de área, y esto va a pasar a ser esto aproximadamente. ¿Bien? ¿Cómo quedaría esta integral doble? La integral entre tita 1 y tita 2, los ángulos entre los que se mueve el ángulo, de la integral entre los límites de integración del R. Y digo que R se mueve entre una función que depende de tita y otra función que depende de tita. La integral va a quedar una integral más sencilla. Se supone que yo uso coordenadas polares para reemplazar una integral que sería muy difícil, que quedaría con raíces y demás, por una integral que es mucho más sencilla de calcular. ¿Bien? Esto es lo que vamos a ver prácticamente en todas estas dos reuniones. Lo más importante acá es que cuando yo haga un cambio a coordenadas polares, que van a ver cuándo lo voy a hacer, no me olvide de este que se llama jacobiano de la transformación. R, donde R es el resultado de un determinante llamado determinante jacobiano o simplemente jacobiano, y hace referencia al cambio de variables. Como yo hago un cambio de variables x, r coseno de tita y r por seno de tita, hay un determinante que se usa para esta transformación porque uso coordenadas polares, pero este determinante se usa para cualquier otra transformación de otro cambio de variables que yo haga. Miren lo que hago. En la primera fila derivo la variable x respecto de r y de tita. Derivada de x respecto de r, derivada de x respecto de tita. Y en la segunda derivo y respecto de r y respecto de tita. Si yo hago el determinante, acá queda coseno de tita, menos r seno de tita. Cuando derivo abajo queda seno de tita, r coseno de tita. El determinante de esta cuentita que se llama jacobiano me da r. Coseno de tita por r coseno de tita quedaría r por coseno cuadrado de tita. Seno de tita por menos r seno de tita quedaría menos r seno cuadrado de tita, pero como es esta diagonal menos esta, queda más. Si sacamos factor común r, me queda el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo, queda 1. Y entonces el jacobiano, el determinante que me permite hacer el cambio de variable, se llama r. Esta cuenta podría dar cualquier cosa. Si mi cambio de variables acá es otro, voy a decir cualquier cosa, pongo r cuadrado. Y acá abajo pongo 2 coseno de tita, porque yo puedo decidir cuál es el cambio de variables. No se van a llamar por coordenadas polares, pero puedo hacer otro cambio de variables. Si mi cambio de variables es otro, entonces, por supuesto, la variable x la reemplazo por lo que yo propongo, la variable y la reemplazo por lo que yo propongo, y acá voy a tener que multiplicar por el numerito que me dé este jacobiano, que ahora es fijo. Vos cambiás a coordenadas polares, aparece ese número. En las integrales, importantes de esta aclaración, en las integrales en coordenadas polares, es costumbre, para no complicar las cuentas, integrar primero respecto de r y luego respecto de tita. O sea, esto que les dije acá arriba. En general, las regiones de integración, cuando yo las escriba, me queda tita fijo entre dos valores y r variable entre alguna función que depende de tita.
una aclaración más bien geométrica y conceptual de esto que estamos haciendo, de este R, pero es para ver la geometría nada más, ¿eh? Uy, che, no puedo escribir. Este diferencial de X, diferencial de θ, nosotros lo llamábamos diferencial de área. De hecho, cuando escribimos una integral doble, escribimos la integral doble de la función f diferencial de área. Van a ver que ahora ese diferencial de área en coordenadas polares va a pasar a ser esta cuentita. R por diferencial. Interrumpime, Cristina, ¿eh? No, está. Muy bien. Primero, para poder entender esto, vamos a definir una cosa que es muy fácil, ¿eh? En coordenadas cartesianas vamos a definir el concepto de lo que se llama línea coordenada. Van a ver que no es tampoco la historia del arte, ¿eh? Esto es fácil. Dice, en coordenadas cartesianas, las líneas coordenadas son rectas verticales o horizontales. ¿Bien? En coordenadas cartesianas yo llamo líneas coordenadas a una recta, x igual a o y igual a b, que resultan paralelas a los ejes. ¿Cómo? Cuando una variable es constante. Cuando una de las variables es constante. Esa sería la definición. ¿Bien? Se obtiene, fíjense, definimos el concepto de línea coordenada, la línea que se obtiene dejando constante a una de las dos variables, en el plano x, y, ¿no? Una de las dos variables. Entonces, si x es igual a un número, esa es una línea coordenada. Si es igual a un número constante, es una línea coordenada. En coordenadas cartesianas, esto es rectas verticales, ¿no? Entonces, si yo tomo la línea coordenada x igual a y la incremento, y lo modifiqué acá, bueno, acá no lo modifiqué, espera que lo... Debo tener abierto el otro documento, porque lo hice. A ver, esperen un minuto, que quiero ver algo. Acá lo modifiqué. Bueno, no importa. Lo modifiqué en uno y no en el otro. Si incremento, a ver si me lo permite, un delta x. Sí, lo voy a poder hacer. Y acá incremento un delta y, para no poner delta y. Bien, entonces este es x, este va a ser x más incremento de x. Insertar. Lo hice en uno y no lo hice en otro. Y si incremento y, acá va a ser más incremento de y. Bien, esta recta es x a más delta x y y igual b más delta y. Bien, acá tengo una línea coordenada y acá tengo otra. Acá tengo una línea coordenada y acá tengo otra. El diferencial de área es fácil porque además es un rectángulo. Esta medida es lo que me incrementé en x. Esta medida es lo que incrementé en y. Así que el incremento, después paso al diferencial cuando achico, el incremento del área, o sea, el incremento del área va a ser delta x por delta y. Ahí es fácil porque es un rectangulito. Cuando tomás el delta x y el delta y tendiendo a 0, aparece el concepto de diferencial. Diferencial de área igual diferencial de x, diferencial de y. Pero eso aparece cuando uno hace el límite, cuando la norma de la partición, cuando uno hace la sumatoria, son con los deltas. La sumatoria, acuérdense, era acá. X sub y sub i en cada punto por el delta x sub i, delta x sub i. Bien, y cuando esto era desde i igual 1, la integral doble, lo que está diciendo Cristina. Esta sumatoria lo que me daba era, cuando yo quería, tenía la región, ¿se acuerdan cómo empezó? La otra suma, la doble sumatoria. Me falta la sumatoria. Esto era J, puse J, acá va J, la sumatoria es igual 1 hasta n, de la sumatoria desde J igual 1 hasta m. Todo lo que vimos, no la clase del lunes, sino el miércoles pasado. Yo acá dividía en todo una partición. En las líneas coordenadas. Líneas coordenadas. Y cada uno de estos era el diferencial el incremento del área. Esto que estoy haciendo acá bien grande para que lo vean. ¿Qué pasa ahora cuando tengo coordenadas cartesianas? Perdón, polares. Esto pasaba en coordenadas cartesianas. Vamos a polares. Mis líneas coordenadas es el mismo concepto. Definición. ¿Cómo, Cris? En la misma definición. Tal cual. Constante. En las líneas coordenadas dejo una constante. ¿Bien?
O sea, o dejo la R constante o dejo la tita constante. ¿Qué es R igual a un número? Una línea coordenada. A ver, repasemos. En cartesianas las líneas coordenadas son rectas paralelas al eje Y, si son verticales, y rectas paralelas al eje X si son horizontales. ¿Qué son en coordenadas polares las líneas coordenadas? Cuando yo digo R igual a un número, ¿se acuerdan que el otro día decimos todo esto? R igual a un número fijo, estoy hablando de los puntos que están en una circunferencia. Si yo digo, a ver, dibujame estos puntos, R igual a 2. ¿Qué tenés que pensar? Todos los puntos del plano que están a 2 unidades del centro. Y bueno, todos los puntos que están a 2 unidades del centro, ¿quiénes van a ser? Los que están sobre una circunferencia de radio 2. O sea, R igual a R sub 0 es una circunferencia. ¿Con centro dónde? En 0, 0 y radio R0. ¿Bien? En coordenadas cartesianas, las líneas coordenadas son rectas verticales, rectas horizontales. En polares, R igual a una constante es un círculo. Un círculo no, porque los círculos tienen una circunferencia. Y tita igual a una constante es una semirrecta. ¿Se acuerdan el otro día que nosotros hablábamos de la recta y igual a X y que para pasar a polares la recta y igual a X teníamos que poner dos ángulos? ¿Sí? Lo hicimos en la clase del miércoles. La recta igual a X en coordenadas polares era tita igual pi sobre 4 si tomo la semirrecta con X positivo y positivo. O sea, todos los puntos desde acá para arriba que cumplen, que el tita vale pi sobre 4. Pero los puntos de acá para abajo, ¿cuánto vale el tita? Tengo dos opciones. O lo mido así, y entonces digo que el tita vale 5 cuartos de pi, o lo mido así, y entonces digo que el tita vale menos 3 cuartos de pi. Esto quiere decir que una recta pasada a polares, una recta que pasa por el origen, se define mediante dos ángulos, uno que me va a dar una semirrecta y el otro que me va a dar la otra semirrecta. ¿Qué pasa si yo tengo un ángulo? ¿Ven que acá una línea coordenada es un ángulo? Un ángulo solo te define una semirrecta. Un ángulo solo. Yo te digo, a ver, dibujame los puntos que el tita es igual a tita sub 0. Entonces vos decís, ah, bueno, dibujo tita sub 0, supongamos que llego hasta ahí, este es tita sub 0, todos los puntos que tienen este ángulo están sobre esta semirrecta. ¿Qué es lo que es variable en estos puntos? La distancia, el R. El R es esta distancia, o esta, pero lo que es fijo en todos los puntos que están sobre esta recta es que el ángulo que forma con el semieje X positivo es tita 0. Entonces, en coordenadas polares, dos líneas coordenadas son, si R es fijo, una circunferencia, si tita es fijo, una semirrecta. Si ahora incrementamos, acá también me lo cambié, prometo que después, antes de mandarles el documento, lo modifico. Delta R y delta tita, en vez de diferencial, delta R, delta tita. O sea que el R, en vez de ser R0, es R0 más delta R. Y el tita, en vez de ser tita 0, es tita 0 más delta tita. Entonces voy a mostrarles un dibujito. Miren acá, borro todo lo que tengo y tengo mi dibujito. Yo tengo esto acá. Tengo esta semirrecta, que es cuando tita es igual a tita 0, una línea coordenada. Esta semirrecta, que es cuando tita es igual a tita 1 o tita 0 más delta tita, que es otra línea coordenada. La longitud de esta, puse la flechita torcida porque no había otra manera de ponerla, esta medida es el delta tita. Yo estaba sobre esta línea coordenada, aumenté y estoy sobre esta línea coordenada. O sea, lo que tengo es que el tita se maneja entre un tita 0 y un tita 1. Y la medida, la diferencia entre estos dos, es lo que llamé delta tita, que lo puse acá, es el ángulo, ¿no? que ampliaste. Por otro lado, hay dos círculos. Un círculo, que me quedaron medios deformados porque los tuve que ampliar para que me entrara. Un círculo es un valor de R. R igual a R0. Este que está acá. R igual a R0. No sabés cuánto vale. Y si a este R0 le sumás un delta R, conseguís otro círculo, que es este que está acá afuera, que es R igual a R1.
o R0 más delta R. ¿Bien? ¿Qué diferencial de área te genera? Este que está acá. ¿Qué área se incrementó? Cuando la línea coordenada violeta se movió a la línea coordenada que está acá, ¿bien? Incrementó el delta R. Cuando el círculo este de radio R sub 0 se amplió delta R y llegó a R sub 1, se me incrementó en esta porción de área. Lo que antes era un rectángulo, ahora es esto un sector circular, este pedacito de círculo. Y lo que quiero calcular es el área de esto. ¡Chan! Geometría del ingreso al colegio secundario cuando yo era pequeña. El área de esto. ¿Cómo se calcula el área de esto? Vamos a hacerla simple, que por ahí si no se acuerdan cómo se calcula el área de esto, están al horno. Si yo quisiera el área de todo esto que se llama corona circular, o sea, el área entre dos círculos, uno de un radio y otro, esta área toda entera, si yo quiero el área esta, esto es facilísimo, es pi por R, el R más grande, que es, acá lo llamé R1, pi por el R1 al cuadrado menos pi por el R0 al cuadrado. Bien, esta es el área de toda la corona circular, el anillo sería. Pi por R1 al cuadrado te da el área del círculo grande. Pi por R0 al cuadrado te da el área del círculo chiquitito. Si al círculo grande le sacas el círculo chiquitito, tenés todo el área. Pero yo no quiero toda el área. Yo quiero de toda el área la porción que corresponde al delta tita. Y entonces para buscar la porción que corresponde al delta tita hay que hacer regla de 3 simple. Si yo digo a todo el ángulo, ¿cuánto mide todo el ángulo? A 2pi, a un ángulo de 2pi de 360 grados, le corresponde esta área. Pi por R1 al cuadrado menos pi por R0 al cuadrado. ¿Va bien ahí? Si yo tomo todo el ángulo entero, el área es toda la corona. Pero si yo tomo solamente un ángulo de delta tita, el área, ¿qué porción de área sería? Voy a decirlo fácil. Si yo tomara solo el cuarto, o sea, todo esto, ¿qué sería? El 2pi habría que dividirlo por 4. Es regla de 3 simple, no sé si lo ven. A todo el ángulo le corresponde todo el área de la corona, a un pedacito del ángulo le corresponde la proporción. Y esta cuenta es delta tita. Después la tengo bien escrita acá abajo, pero quiero que entiendan de dónde sale. Por R1 al cuadrado menos pi por R0 al cuadrado dividido 2pi. ¿Bien? Algo que a mí me lo hacían estudiar de memoria y es una regla de 3 simple. Si querés ver qué área hay para un ángulo, voy a decirlo en grados, así lo ven. Un ángulo de 40 grados, ¿qué tendrías que decir? Para 360 grados, el área es esta. Para 40 grados, X. Si querés para 60 grados, para 360 grados es esta. Para 60, X. Chao. ¿Bien? Cris, parame, ¿eh? O párenme ustedes, chicos. Muy bien. Esa cuentita es la que puse acá. El área de la corona circular es pi por R1 al cuadrado menos pi por R0 al cuadrado. Saqué factor común pi. Bien, entre estos dos saco factor común pi y me queda una diferencia de cuadrados que es R1 más R0 por R1 menos R0. R1 menos R0 es lo que uno llama delta R. ¿Está bien? Este es R0, este es R1, la diferencia entre este radio y este es lo que llamé delta R. Entonces queda pi por R1 más R0 por delta R. Pero necesitamos el área entre las dos líneas coordenadas. Pi igual a pi sub 0 y tita 1 igual a tita 0 más delta. Acá también me falta cambiar. Después lo cambio. Más delta tita. Y entonces regla de 3 simple. ¿Cuál va a ser mi diferencial de área? Pi por R1 más R0 por delta R por delta tita sobre 2pi. La regla de 3 simple que hice recién. El pi lo simplifico y me queda R1 más R0 dividido 2 por delta R por delta tita. Si a este número, fíjense lo que hace, suma los dos radios y lo divida por 2, como que toma un radio promedio, ¿no? Lo llamo R, tengo el diferencial de área y justifico
de alguna manera, geométricamente, lo siguiente, esto, que este diferencial de área, que era del incremento de X por incremento de Y, el diferencial de área, que en cartesiana era incremento de X, esperen que lo pongo con incremento, por incremento de Y, cuando hago el pasaje a coordenadas polares, ¿qué me transforma? Me transforma esa región en esta región, y entonces cuando me transforma esa región en esta región, ¿qué hace? El incremento de área va a ser R por el incremento del R por el incremento del θ. ¿Bien? Eso es lo que queríamos justificar, porque también geométricamente, cuando hago esta cuentita, que acá la plantea el cambio de coordenadas, ¿bien? Cuando yo digo acá, este es mi diferencial de área, ¿por qué acá aparece de esta manera? La justificación medio de por qué esto lo voy a transformar en esto, es esa geometría ahí bastante básica. ¿Bien? Claro, ¿Sí? ¿puedo agregar Sí, algo de exactamente. Bueno, necesito primero que muestres el primer dibujito en cartesianas. Ese. Bueno. Hacé al costado un dibujito con más particiones. ¿Del mismo? El mismo con, qué sé yo, 3 o 4 verticales, 3 o 4 horizontales, con el mismo, el delta X igual por un lado y el delta Y igual por el otro. ¿Querés ahora que le ponga más liñitas? Partí por la mitad, hacerle una más en el medio así, y una más en el medio así. Muy bien. Ojo que observen esto. Si delta X no lo cambio y delta Y no lo cambio, entre ellos pueden ser distintos, pero digamos, siempre mantengo el mismo delta X y el mismo delta Y, el delta área no cambia. O sea, si ese delta X que hizo Claudia es el mismo entre vertical y vertical por un lado, y el delta Y es el mismo entre horizontal y horizontal por el otro, las áreas de todos esos rectángulos son iguales, porque es delta X por delta Y. ¿Eso quedó clarito? Claro, lo que Bueno, está ahora diciendo Cristina es que si este lo tomo igual a este y este eso. lo tomo igual a este. ¿Está Sí. bien? El área de este rectangulito y el de este y el de este y el de este van a ser todos iguales. Exactamente. Eso es lo que está diciendo. Ahora querés que dibuje ¿Quedó uno listo? diferente. Bueno, ahora espérate, anda al de polares. Ah, perfecto. Espera que voy al de polares. ¿Profesor? Sí. Y hacer una consulta, no se enoje si no es así, pero si yo esa función que tengo ahí de ese rectángulo la pasara a polares, ¿el área de ese rectángulo sería igual que el área esa entre los dos semicírculos de circunferencia? No, justamente eso es lo que, No, justamente eso es lo que estamos midiendo. Por eso multiplicás por R. Ah, ok. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Bueno, Cris, bueno, decime. ahora hacele. Y como el que hiciste, pero con varias circunferencias y varias semirrectas. Donde los delta tita sean iguales y los delta R sean iguales. Muy bien, espera. Entonces, acá tengo delta R. Este es un delta R. Este es otro delta R, pero son todos iguales, ¿eh? Iguales. Es lo que está. Bueno, como siempre, la llamada nuestra de cada noche ya atienden, en el resto de la casa atienden. Y acá divido acá. Entonces, Perfecto. esta medida es delta tita, Sí. esta medida es delta tita, y esta medida es delta tita. Siempre el mismo. Voy a decir mismo. cualquier cosa. Supongamos que este ángulo sea de 30 grados, y lo que hice fue trazar uno cada 10 grados. Y supongamos Exacto. que esta medida fuera de 3 centímetros, y lo que hice fue dividir en dos liñitas coordenadas cada 1 centímetro. Bueno, Bien. entonces, lo que hizo Claudia ahí es una partición en polares. Fíjense en que esa partición fue hecha donde todos los delta tita son iguales y todos los delta R son iguales. Sin embargo, las áreas de cada uno de esos
entre comillas, sus rectángulos no son iguales. O sea, a ver, justamente, esa que pintó Claudia y la otra, la naranja y... Violeta, espérate. naranja, No, son espera, todas las tres distintas. pintada Claudia con Negro. R distinto. La naranja y la rosa, por ejemplo. Las dos primeras. Esa naranja, ahí, ¿Qué querés que pinte ahí? Ya está pintada. la naranja, pintala. Sí, está. Sí, y ahora pintá la rosa. Obvio que son distintas, ¿no? No necesita... Pero ¿quién tiene la culpa? Porque el delta tit es el mismo y el delta R es el mismo. Lo que tiene la culpa es que la naranja está más alejada del origen. Entonces, cuanto más alejado del origen estoy, más grande es el área. Que eso es lo que hace CR, que multiplica a delta tita delta R. Bien, creo que esto contestó tu pregunta, ¿no, Raúl? Creo que era Raúl el que estaba preguntando. A medida que yo voy tomando, los delta R son iguales, los delta tita son iguales, pero esto en los que yo divido, que cuando eran cartesianas, si vos tomabas todas particiones regulares, todos los rectangulitos te quedan iguales, pero cuando lo haces eso en polares y tomás la partición, te quedan todos... subrectángulos con lados curvos, porque acá te quedan rectángulos con lados curvos, que son todos de área diferente. ¿Quién tiene la culpa de esto? El radio, ¿no? Cuanto más El R. lejos del origen, más grande es el área. Exactamente. Que los ¿Bien? deltas no cambien. Ese es el... Listo. Eso El es. concepto. Muy bien. Borro. Chao. Vamos a un ejemplo ahora. Este era el concepto, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Cómo determinar los límites de integración? Puse 4 o 5 ejemplos de cómo determinar límites de integración. ¿Qué es esto? Primero, supongamos que el recinto sea un círculo, puntos interiores a un círculo, todo lo de adentro. Yo no lo pinté, pero son todos los puntos del círculo. Entonces, yo quiero escribir. Si yo tuviera que hacer esto en coordenadas cartesianas, lo quiero decir porque si no, no entienden por qué la dificultad. Esto iría, por ejemplo, con X fija, le hice el otro día, la X entre menos 1 y 1, y la Y, si entro desde abajo, me encuentro con esta parte del semicírculo, de la circunferencia, que es menos la raíz de 1 menos X cuadrado, en el despeje de Y, me meto adentro del círculo, y después me encuentro con esta parte, más la raíz de 1 menos X cuadrado. Y entonces te queda una integral que va a tener dos raíces, entre menos 1 y 1, y la integral entre menos esa raíz y más esa raíz. Esto si vos lo hicieras en cartesianas. Cuando integrás esta función te queda para evaluar una raíz arriba, otra raíz abajo, una integral que es horrible. Si esto lo escribo en polares, fíjense qué fácil que es. Como es todo el círculo, ¿entre quién varía el ángulo? Y bueno, cualquier punto de este círculo, el ángulo está entre 0 y lo puedo dar vuelta y ¿hasta dónde lo llevo? Hasta 2pi. O si no quiero hacerlo así, lo tomo entre menos pi y pi. ¿Bien? Entonces, cualquier punto de este círculo, cualquiera que vos tomes, tomás este, tomás este, tomás... Uy, lástima que me lo pintó porque estaba tan lindo jugar con el vectorcito, tomás cualquiera. ¿Qué hace? Cualquier punto que estás adentro del círculo, ¿no? Toma un ángulo entre 0 y 2pi. ¿Y el radio entre qué valor toma? El radio, sigo con el radio, el R. ¿Entre qué medidas toma? Entre 0, que es lo mínimo que puede valer, 0,1, 0,2, 0,3, 0, hasta 1, como máximo. Entonces tu ángulo vale entre 0 y 2pi, y tu R vale entre 0 y 1. Límites de integración, mucho más sencillo para hacer la integral. Tu integral va a estar entre 0 y 2pi o entre menos pi y pi, como vos quieras. Esto, diferencial de tita, y entre 0 y 1, diferencial de r. ¿Y qué va acá adentro? Va la función evaluada, no me va a entrar, en r coseno de tita, r seno de tita, y el r del cambio de la integral. Bien, fíjense, quiero integrar. La zona de integración es un círculo. Te conviene pasar a coordenadas polares. ¿Por qué? Porque un círculo en coordenadas polares transforma los límites de integración en numéricos y es más fácil integrar.
que integrar con límites de integración variables. Bien, eso es lo que plantea el ejemplo 1. Si el recinto es la frontera, ahora vamos a hacer otro. Y entonces miren, en la integral entre 0 y 2pi, de la integral entre 0 y 1, de la función, donde reemplazo, no sé quién es la función, y no me olvido del R, diferencial de R, diferencial de tita. Acá tendría que decir tita. Esperen que lo voy a cosas y después me acuerdo que antes de que suba el documento lo cambie. Ejemplo 2. A ver, miren lo que dice ahora esta. Plantear el cálculo de esta integral, 8 menos 2 por x cuadrado más y cuadrado diferencial de área, esta integral doble, siendo de esta región. X cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, con y mayor que 0. ¿Bien? Entonces, primero dibujo esto en cartesianas. En cartesianas, trato de pensarlo en cartesianas. Digo, bueno, esto es los puntos interiores a un círculo de radio 2, estos son los puntos de adentro de un círculo, con i mayor o igual que 0. I mayor o igual que 0 es medio círculo, son estos de acá arriba. ¿Bien? I mayor o igual que 0. Si yo tuviera que hacerlo en cartesianas, esto es 2 y esto es menos 2. Entonces lo haría como región tipo 1, que es lo más fácil. Digo, bueno, mira, la X se mueve entre menos 2 y 2, y la Y se mueve. Si vengo desde abajo, primero se encuentra con igual 0, me meto adentro de la región, y se encuentra con el despeje positivo.